a la comunicación eficaz en farmacia comunitaria. Hoy nos vamos a centrar en lo que es la segunda formación. Como sabéis, esto es un ciclo. Y hoy vamos a tratar lo que es la comunicación afectiva y efectiva con los pacientes en la farmacia. Y la segunda parte de esta formación vamos a hablar de lo que es la inteligencia emocional y la asertividad en la comunicación farmacéutico-paciente. Pues bien, empezamos por la comunicación afectiva y efectiva en la farmacia comunitaria. Bueno, pues aquí os quería comentar que la calidad de la comunicación que exista entre tú y tu paciente va a ser lo que va a determinar en gran medida el éxito del tratamiento diagnosticado y prescrito por el médico. Las habilidades que tenga comunicacionales efectivas son parte de la tarea de un buen farmacéutico. Es decir, la comunicación debe ser considerada como una de las competencias básicas en la formación farmacéutica de cara a la atención farmacéutica. Pues bien, digamos que con el uso de estas habilidades de comunicación efectiva se busca disminuir esas posibles interacciones que ocurran sobre todo en pacientes polimedicados, como son la eficiencia en adherencia al tratamiento, construir un apoyo sobre nuestro paciente. Y aquí he dejado esta frase que para mí es muy importante y muy básica, y es que la comunicación efectiva lo que promueve es la colaboración que exista entre el farmacéutico y el paciente, donde el foco de toda la entrevista no está centrado ni en el farmacéutico ni en el paciente, sino en la relación de ambos, ¿vale? La parte importante del aprendizaje de cualquier competencia es la definición clara que desglosa sus componentes, que en este caso son los conocimientos que tenga, las habilidades, pero sobre todo las actitudes, ¿no? Existe una base sólida de evidencia científica que aporta el conocimiento de cuáles son los componentes de una comunicación efectiva en el proceso de una dispensación, en el proceso de una indicación farmacéutica, así como del consejo farmacéutico. Pues vamos a ver en qué consisten las habilidades comunicacionales básicas que permiten crear una efectiva comunicación entre el farmacéutico y el paciente. Vamos a ver los logros de una comunicación efectiva. ¿Cómo son esos logros? Pues bien, según las estadísticas que han hecho determinados estudios de investigación, podemos estimar que un farmacéutico realiza entre unas 288.000, incluso llega a 345.600 entrevistas durante toda tu carrera profesional. Muchas entrevistas, ¿verdad? Asumiendo que atiende alrededor de 5 o 6 pacientes a la hora en una jornada laboral de 40 horas a lo largo de 30 años de profesión. Pues bien, solo con este dato que tenemos, con este número de entrevistas, pues resulta muy valioso prestarle atención a lo que se puede hacer para que dichas entrevistas sean más satisfactorias, sean más productivas. Es importante considerar lo que se logra cuando la comunicación entre los pacientes y sus farmacéuticos, son efectivas. Pues bien, promover ese vínculo o esa colaboración entre el farmacéutico y el paciente logra aumentar mucho más la precisión en la definición de los problemas presentados por el paciente, ya sean relacionados con el uso de medicamentos, con la dosificación, en fin, todo lo que conlleva. Por tanto, la eficiencia de la entrevista mejora muchísimo la adherencia al tratamiento y sobre todo el apoyo al paciente, así como una mayor satisfacción de nuestros pacientes, de nuestros usuarios y del farmacéutico, mejorando así los logros de la atención farmacéutica. El uso que le demos a las habilidades comunicacionales realizado por ti como farmacéutico en la farmacia beneficia tanto a ti como profesional como a tu paciente. Por una parte, el farmacéutico identifica de manera más fácil los problemas de sus pacientes con mayor precisión y por otra, disminuye las reclamaciones o los problemas o las incidencias, vamos a llamarlo así, que puedan ocurrir en tu contra. El nivel de satisfacción de ambos, en este caso de tu paciente y tuya, aumenta. Es decir, con una comunicación efectiva
las molestias que puedan surgir en el paciente disminuyen y, sin embargo, aumenta una barbaridad su satisfacción. Pues bien, vamos a ver lo que son los principios básicos de la comunicación efectiva. Existen dos enfoques dentro de la comunicación. Una es el enfoque unidireccional, que es el que existía antes, y el que tenemos ahora es el bidireccional. Pues bien, os voy a explicar un poquito cada uno de ellos. El enfoque unidireccional se ha definido siempre como una comunicación que enfatiza el mensaje, ¿vale? Un mensaje que sea bien concebido, que sea bien entregado, ¿vale? La comunicación efectiva era antiguamente el contenido, la entrega, la persuasión y la noción de feedback o la noción de la retroalimentación o la interacción que había entre farmacéutico y paciente, antiguamente no estaba casi presente, ¿vale? En los años 40 es cuando empieza a moverse hacia otro tipo de comunicación interpersonal y se cambia este enfoque unidireccional a ser bidireccional. En esos años nos habla Becker de la identificación recíproca. ¿Qué es esto de la identificación recíproca? Bueno, pues que al hablar con otra persona, con la otra persona, sobre un terreno en común que tengáis, en este caso tu paciente y tú, que se comparte desde un comienzo, pues las personas deben alcanzar un entendimiento mutuo y consciente de él, ¿vale? Y la razón por la que comunicamos es de tal fuerza que podemos estar juntos confortablemente, incluso en silencio. A mí esa frase me gusta bastante. El silencio también forma parte de la comunicación, es decir, el escuchar a tu paciente lo que te quiere contar, sus preocupaciones, si se le ha olvidado tomar la medicación, si está preocupado por un problema, por otro de salud, etcétera. Ese silencio que tú le das en esa interacción también forma parte de la comunicación. Yo siempre digo que tenemos que aprender más a escuchar antes de hablar, ¿no? Intentar no interrumpir a nuestro paciente, sino que dejarlo hablar y que nos cuente cómo está, cómo se toma el tratamiento, si ha entendido perfectamente cómo lo tiene que tomar, cuándo, cómo, cuánto, etcétera, ¿vale? Otra parte muy importante de este enfoque bidireccional es el feedback, como he dicho, esa interacción, esa colaboración, o mejor dicho, esa relación que tú tienes como farmacéutico con tu paciente. En atención farmacéutica, sabéis que se pasó de un enfoque centrado en lo que es la tarea del farmacéutico a un enfoque centrado a lo que es en el paciente y a un enfoque centrado, y más a un enfoque centrado en la relación, ¿vale? Vamos a ver ahora lo que es la comunicación afectiva, ¿vale? La comunicación afectiva se define como el medio por el cual la persona emite y recibe información, interactuando con otras personas por medio de palabras, por medio de las miradas, ¿vale? Creando así una capacidad de intercambio de información. En la afectividad está implícita tanto el emisor como el receptor, que recoge lo que se le está diciendo a través del mensaje. Se puede utilizar a través del lenguaje verbal, a través de las palabras, a través de la actitud, pero sobre todo a través de los gestos, a través de la postura corporal que tengamos, de la mirada, ¿vale? Son puntos importantes. Nosotros, si estamos motivados, si estamos relajados, también se lo estamos transmitiendo a la vez a nuestro paciente. Es importante que ellos nos vean totalmente, que estamos transmitiéndole toda nuestra atención hacia el otro lado del mostrador, que no estamos haciendo varias cosas a la vez, sino que tenemos todo el tiempo del mundo disponible para nuestro paciente. Pues bien, por eso es tan importante no solamente el lenguaje verbal, sino el no verbal, como son los gestos, los signos y, como he dicho antes, hasta el silencio, ¿vale? Vamos a hablar ahora de lo que es la comunicación efectiva. ¿Qué es una comunicación efectiva? Pues bien,
Es la comunicación que está fundada principalmente en 5 principios que te voy a explicar, que el primer principio es que esta comunicación efectiva tiene que asegurar que exista una interacción en vez de una transmisión directa. ¿Qué quiere decir esto? Que haya un intercambio, que haya una retroalimentación, que haya oportunidades para intercambiar tanto preguntas como respuestas, etc. ¿Qué otro principio tiene que haber en una comunicación efectiva? Pues reducir lo máximo posible la incertidumbre innecesaria. La incertidumbre es lo que crea una distracción a la atención, interfiere en esa comunicación, interfiere en que esa comunicación sea efectiva, que sea válida. Otro principio importante que requiere la comunicación efectiva es que requiere una planificación. ¿Qué significa esto? Pues que exista una planificación basada en los resultados que se quieran conseguir. También la comunicación efectiva se basa en otro principio importante que es que tiene que demostrar dinamismo. ¿Qué significa? Que el farmacéutico debe reaccionar frente a la conducta del paciente. Y esto implica que tú que tengas flexibilidad, que esto requiere que desarrolles habilidades que te permitan aproximarte en forma distinta a tus pacientes, o bien al mismo paciente, pero en distintas circunstancias, ¿vale? Y por último, la comunicación efectiva también se basa en otro principio, que es que tiene que seguir un modelo helicoidal, más que lineal. ¿Qué significa esto? Pues que no es, como si dijéramos, no es suficiente llegar y hacer, ¿vale? Llegar a hacer, me lo quito de en medio, tengo prisa, el factor tiempo, etcétera. Tenemos que saber que ante nuestro paciente tenemos que tener como herramienta la repetición, la reiteración, la retroalimentación, ¿vale? Estos son metas o principios básicos de la comunicación efectiva en la farmacia comunitaria. Es decir, las habilidades específicas marcan la diferencia en la comunicación que se establece en base a una estructura que refleja las tareas que están involucradas en cualquier entrevista farmacéutico-paciente, como son pues, construir la relación con tu paciente, dar estructura a esa entrevista, cómo la voy a iniciar, cómo la voy a finalizar, cuál es el objetivo, ¿vale? Cómo voy a iniciar, cómo voy a recoger la información importante, toda la información que me dé mi paciente va a ser importantísima de cara a que yo identifique cualquier incidencia relacionada con el uso de los medicamentos. Importante que dentro de esa comunicación, de esa relación farmacéutico-paciente, tengáis tiempo ambos para explicar, para planificar y cerrar la entrevista y realizar el servicio farmacéutico profesional, como puede ser la dispensación, como puede ser la indicación farmacéutica o simplemente lo que es un consejo farmacéutico, es decir, basado en la educación sanitaria. Dentro de la entrevista que tú mantienes con tu paciente, hay varias etapas que os he recogido aquí. La primera, como he dicho antes, iniciar esa entrevista, iniciar la sesión. Se establece el contacto inicial, saluda a tu paciente, ¿vale? Obteniendo su nombre, en el caso que no lo conozca, que sea la primera vez que va a tu farmacia. Tú como farmacéutico también es aconsejable y recomendable que te presentes, cuál es tu rol. Mira, yo soy farmacéutico adjunto o yo soy Ana, técnico de farmacia, etcétera. Importante las presentaciones que se hagan. Yo sé que esto es difícil por el día a día, por las prisas, por el tiempo, etcétera, pero es una manera de acercamiento entre tú y tu paciente, de darle esa seguridad y brindarle pues, el hecho de tener más confianza contigo, ¿no? Lo que he dicho antes, de alguna manera transmitir que tú tienes todo el tiempo del mundo para atenderlo a él o a ella. En esta iniciación de la sesión es importante identificar los motivos de la consulta, solicitar la receta en el caso que sea
conveniente, identificar los problemas del paciente con preguntas abiertas, nunca preguntas cerradas. Ya sabéis que las preguntas abiertas dan la oportunidad al paciente de explicar todo lo que conlleva relacionado con su tratamiento, mientras que si tú haces preguntas cerradas, solamente le estás dando opción a tu paciente a que responda sí o no, pero no va a obtener más información. Por tanto, es muy importante siempre utilizar preguntas abiertas en esa primera fase de la entrevista. Lo que he dicho antes también, escuchar atentamente el planteamiento inicial de tu paciente sin interrumpirlo ni guiarle la respuesta. Si le guiamos la respuesta, estamos como sesgando la información que nos quiera dar. Es decir, tenemos que construir una relación con nuestro paciente, demostrar ese comportamiento no verbal, como contacto visual, mirándolo a los ojos, la postura que tengamos, que sea relajada, con la espalda recta. Si tienes que leer o tienes que tomar alguna nota, que lo hagas de manera que no interfiere con el diálogo, con la relación que estás manteniendo con esa persona, mostrándole que la estás escuchando, recogiendo la información, sería la segunda fase o la segunda etapa de la entrevista. Importante, como he dicho antes, utilizar siempre preguntas abiertas, no cerradas, o si hay que usarlas de forma equilibrada, que no sean ni todas abiertas ni todas cerradas. Facilitar en forma verbal o no verbal la respuesta a nuestro paciente, clarificar lo enunciado del paciente que no resulten claros, resumir periódicamente para verificar su propia comprensión, es decir, recoger antes de irse, que le quede claro a tu paciente que antes de salir por la puerta de tu farmacia sepa para qué es el medicamento que ha retirado de la farmacia, cómo me lo tengo que tomar, cuándo me lo tengo que tomar, posibles efectos adversos, etcétera. Que se vaya con toda la información personalizada de mi paciente relacionada con su tratamiento, ¿vale? Otro punto importante de recogiendo la información es determinar activamente la perspectiva del paciente. Otra fase de la entrevista es en la explicación y la planificación que tenemos que hacer. Es decir, proporcionar la cantidad y el tipo de información de manera correcta, aportar el consejo profesional del complemento, que es el complemento del tratamiento, siempre la educación sanitaria, las medidas higiénico-dietéticas que le podamos dar en el caso que sea necesario, contribuir al que el paciente recuerde y comprenda de manera precisa, es decir, si le podemos dar algún recurso, como lo que hacemos habitualmente en la farmacia, poner en la caja cómo se lo tiene que tomar, pero si a esto le añadimos algún cuadro, alguna hoja de medicación que podamos obtener bueno, por ejemplo, de Axon Pharma, podemos retirar esa hoja de tratamiento con esos iconos que indican al paciente cómo se lo tiene que tomar la medicación, etcétera. Cuanto más recursos le demos, mejor. Contribuir también a que el paciente, como he dicho, recuerde y estimular al paciente para que nos formule cualquier pregunta, cualquier duda que tenga antes de irse a la farmacia. Lograr un entendimiento, lograr una planificación en común. ¿Cómo? Pues incorporando la perspectiva que tenga el paciente. Reconocer y verbalizar las emociones evidentes en el paciente, pues sobre todo esto hace que le brindemos apoyo, ¿no? Expresar interés, expresar comprensión hacia esta persona, predisposición siempre para ayudar, etcétera. Aunque a veces estemos cansados, aunque a veces sea última hora de nuestra jornada, aunque tengamos un día malo, etcétera. Y la última parte, la última fase de la entrevista es cerrarla. ¿Cómo? Pues establecer junto con el paciente los pasos a seguir, resumir de manera muy breve lo que se ha dicho, la información más importante, clarificar cuál es el plan que tiene que seguir, el plan de medicación, el plan de cuidados que tenga que tener, cerrar la venta deontológica complementaria en el caso que se haga, verificar finalmente, es decir,
que el paciente esté de acuerdo, que esté cómodo con ese plan que le ha hecho, si por ejemplo ha sido una indicación farmacéutica. Es decir, hacer partícipe al paciente hace que comparta o que compartas su pensamiento, ¿vale? Factor tiempo, nuestro peor enemigo, pero no solamente en la farmacia comunitaria, sino, por desgracia, en la vida que llevamos. Da igual en el ámbito familiar, profesional, etcétera. Nunca tenemos tiempo de nada. Una de las principales preocupaciones, indudablemente, que existe en la mente de muchos farmacéuticos es el factor tiempo, ¿no? El tiempo es un factor importante y siempre hace que apremie para poder atender a los pacientes de una forma correcta y más teniendo en cuenta que la franja horaria donde se acumula la mayor parte de las dispensaciones siempre es la misma, ¿no? En una farmacia, por ejemplo, habitual, que os digo yo, una farmacia rural en la que sabemos que los lunes hay mercadillo, sabemos que en una franja horaria de, por ejemplo, de 10 de la mañana a 12:30 de la mañana va a ser cuando mayor afluencia de pacientes o de usuarios entren en la farmacia. Por tanto, es imprescindible que nosotros, como farmacéuticos, sepamos determinar esa franja horaria de mayor volumen de pacientes. Y en este tiempo, sabiendo que estamos predispuestos a que vengan más personas, tengamos las funciones detrás de las que hay detrás del mostrador, pues lo mejor posible organizadas para realizar las posibles dispensaciones o las posibles indicaciones farmacéuticas a los pacientes que vengan. Entonces, con esto no pretendemos despreciar, bueno, pues las demás tareas que hay en una farmacia comunitaria, como son la recepción de pedidos, como son la colocación del mismo, las recetas, el stock, etcétera. Sino que con esto lo que queremos es establecer el momento idóneo para estas tareas. Sabemos que involucrarse en la relación o en el cuidado centrado solamente en el paciente tomará más tiempo, mientras que el farmacéutico se encuentra en el proceso de aprender las habilidades en materia de comunicación. Una vez que tú domines estas habilidades, los tiempos en estas entrevistas que te he explicado anteriormente van a tender a ir disminuyendo poquito a poco, porque eso va a ser un hábito que tú vayas incorporando en tu día a día y va a ser, bueno, pues como todo, va a llevar un aprendizaje, pero con el tiempo diariamente va a disminuir ese tiempo de estas entrevistas tan importantes. Pues bien, ahora vamos a entrar en la segunda parte de esta formación, que es la inteligencia emocional y la asertividad en la comunicación farmacéutico-paciente. Pues bien, perdona un momentito. Pues bien, la inteligencia emocional se define como el uso inteligente de las emociones. ¿Qué quiere decir esto? Que de forma intencional hacemos que nuestras emociones trabajen para nosotros. Las utilizamos con el fin de que nos ayuden a guiar nuestro comportamiento y a pensar de manera que mejoren nuestros resultados. La asertividad, seguramente lo habré oído en muchísimas ocasiones. La asertividad es un tipo de filosofía, una estrategia, o vamos a decir como un estilo de comunicación, que lo que permite es expresar lo que uno desea y manifestarse tal cual uno es, sin que esto suponga un agravio para el interlocutor, evitando que éste se sienta agredido o se sienta sometido a una voluntad y respetando siempre su dignidad, por supuesto. Pues bien, el farmacéutico que tiene una comunicación directa, que tiene una comunicación adecuada, una comunicación franca, que tiene facilidad para comunicarse con toda clase de personal del equipo de la farmacia y no presenta temores en su comportamiento, es un farmacéutico con comportamiento asertivo, ¿vale? Y es que la asertividad no es un rasgo de la persona, sino que un individuo se comporta asertivamente o no en una variedad de situaciones, no solamente en la profesional, no solamente en la farmacia comunitaria, sino en su vida personal, en su día a día. La asertividad es un aspecto de la comunicación del individuo que permite garantizar que los mensajes son suficientemente claros, expresar
lo que tú creas, lo que tú sientas y piensas de una manera directa en el momento oportuno, siempre de manera educada, correcta, ¿vale? La interacción que se da en las relaciones entre farmacéutico y paciente puede ser una fuente de satisfacción si existe una comunicación abierta, pero sobre todo una comunicación clara. Si la comunicación es confusa, esto puede originar problemas, puede originar inseguridad en tu paciente y puede hacer que, bueno, pues, que no confíe claramente en ti. Pues bien, en la práctica esto supone el desarrollo de facultades para expresar sentimientos, para expresar deseos positivos, para expresar también los deseos negativos, pero siempre de una manera o de una forma eficaz, sin negar y sin menospreciar los derechos de los demás y sin crear o sentir vergüenza. En la práctica también el desarrollo de facultades es importante para discriminar entre la aserción, la agresión, la pasividad, ¿verdad? Porque la pasividad también es una agresión de la comunicación, ¿no? No hay nada más, como diría yo, interfiere como una barrera entre un farmacéutico y un paciente, tanto si el paciente es pasivo como si el farmacéutico lo es. Eso es, digamos, una agresión a esta comunicación efectiva de la que os estoy explicando. Estar consciente cuando la expresión personal es importante y adecuada, es decir, prestar toda nuestra atención a la persona que está hablando, defenderse nunca sin agredir y sin pasividad, que es lo que he dicho antes. ¿Frente a qué? Frente a una conducta pues que sea poco cooperativa, o sea poco apropiada, o sea poco razonable a los demás. Pues bien, para aprender asertividad es completamente imprescindible tener bien claro que en tanto el estilo agresivo como el estilo pasivo, que lo acabo de decir, por lo general no sirven para obtener ningún objetivo deseado. Por tanto, las actitudes de la comunicación farmacéutica asertiva son mantener la comunicación verbal y no verbal adecuada, siempre con nuestro paciente, defender su derecho, ¿vale? Tus derechos como farmacéutico, así como tu paciente, proteger también los derechos de nuestros pacientes, ¿vale? Actuar siempre con seguridad, con confianza en sí mismo, ¿vale? Y en este diagrama lo que os quería explicar es algo que está muy de moda ahora, que es la humanización, ¿no? La humanización. Es decir, el farmacéutico que busca un problema para resolver, es decir, encontrar ese problema relacionado con la medicación de mi paciente y proponer una mejoría, un posible arreglo, esa es la función del farmacéutico como parte integrante de la cadena de la atención primaria. Pues bien, aquí proponemos un modelo complementario que significa vincular al paciente, desarrollar empatía con él, educar y conseguir así una adhesión. Vincular al paciente significa comprometerse humanamente en el proceso de comunicación, en el proceso de tener en cuenta que el pensamiento del farmacéutico y la verbalización normalmente están muy alejados del pensamiento y conocimiento de nuestros pacientes. El paciente tiene la experiencia de su enfermedad, es decir, la conoce perfectamente, conoce su sintomatología, conoce cuando está mejor, cuando está peor, sabe cuándo va a caer en una pequeña crisis, dependiendo de la enfermedad o de la patología, etc. Tu paciente sabe lo que está sintiendo, por lo tanto, se aconseja que al paciente hay que darle la oportunidad de que cuente la historia personal de su patología, de su enfermedad, ¿vale? Esta vinculación con nuestro paciente es lo que hace comprometerse y hace humanamente que sea más la relación más humana, aunque sea repetir la misma frase, ¿vale? Por tanto, una tarea que tenemos que ponernos en práctica es aprender a ser empáticos, aprender a evitar escribir y escuchar al mismo tiempo, porque así estamos desviando o le estamos dejando de prestar atención a nuestro paciente, educarlo de una manera sanitaria, de una manera que le pueda ayudar a mejorar su salud, que es nuestro fin,
conseguir la adhesión del tratamiento, la capacidad de ser sinceros, también de ser compasivos, la capacidad de escuchar, como he dicho antes, el tiempo. Debemos de dar siempre la impresión que disponemos de todo el tiempo necesario, es decir, de todo el tiempo del mundo, aunque no sea verdad, pero tenemos que dar esa impresión. La capacidad de explicar, la capacidad que tengamos de abordar las preocupaciones de nuestros pacientes, la capacidad de sentir afecto, la capacidad de coherencia, es decir, la coherencia es nuestra responsabilidad, que todo el equipo de la farmacia esté plenamente informado, por ejemplo, y con el mismo nivel de detalle de lo dicho al paciente o a sus familiares, porque a veces la falta de congruencia en el mismo equipo farmacéutico genera incertidumbre a nuestro paciente, si hay diferentes expectativas, si hay diferentes opiniones, y esto puede causar desmotivación y desconfianza y sobre todo inconformidad con nuestros pacientes. Por tanto, es muy importante también aprender a ser o a tener coherencia, pero coherencia dentro de nuestro equipo farmacéutico. Y hasta aquí, bueno, pues esta segunda fase o esta segunda formación de la Escuela de Comunicación. He ido demasiado deprisa, he sintetizado bastante, pero bueno, si tenéis alguna pregunta, alguna duda. Parece ser que no, ¿no? Muy bien. Pues si no hay más preguntas, pues muchísimas gracias por atenderme y cualquier duda podéis contactar conmigo en formación@cofalmería.com. Un saludo y gracias.